Hola y bienvenidos a su canal joymerlin.multivariable. Bueno, el día de hoy comenzamos con el curso intensivo de cálculo integral. Como se trata de un curso intensivo sobre esta materia, únicamente nos vamos a enfocar a resolver integrales. Primero vamos a estudiar lo que son las fórmulas básicas de integración para luego pasar a las técnicas especiales de integración. En este curso no se va a ver lo que representa una integral, ni tampoco cómo se deduce el concepto de integral. Simplemente vamos a ver cómo se resuelven integrales, sus principales técnicas, y vamos a ir haciendo o dejando una serie de ejercicios para que ustedes puedan ir practicando después de cada clase. Bueno, entonces comenzamos. Lo primero que hay que entender es que una integral se va a representar con el siguiente símbolo. Este es el símbolo de integración, que es prácticamente una S alargada. ¿Y qué es lo que se va a integrar? Pues lo que se integra, si estamos en cálculo de una variable, pues va a ser una función de una variable. Puede ser una función que esté en términos de x, por ejemplo, integral de f de x diferencial de x, donde pues f de x va a ser nuestra función que se va a integrar, que va a estar en términos de x, y el resultado de esta integral va a ser igual a f mayúscula de x más una constante c. El resultado va a ser otra función f de x, a partir de la cual, al derivarla, deberíamos nosotros regresar a la función que teníamos originalmente, a f minúscula de x. Es decir, que de aquí, de manera rápida, estamos diciendo que la operación inversa de la integración es la diferenciación o la derivada en sí de una función, algo que se supone ustedes ya deberían de conocer, pues para poder abordar este curso de cálculo integral. La constante c siempre se va a agregar al final de cualquier integración, pues hace referencia a que en la mayoría de las funciones que son integradas, un detalle que se me olvidaba es que esta función f de x también se va a conocer como primitiva, es decir, la función inicial, lo que había antes de que se derivara y posteriormente pues se integrara para encontrar la función que está antes. Sí, la constante c, esta, hace referencia que a todas esas constantes que posiblemente esa función f de x que todavía no conocemos, al momento de resolver una integral, pudieran haber desaparecido al momento de derivarse esa función f mayúscula de x. Entonces básicamente es lo que representa nuestra constante c. En otros cursos quizás podrían decirles que c también lo que representa pues es una familia de funciones, ¿no? Ya que, por decir, si tenemos la función, no sé, x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 3, x al cuadrado más 1/2, etcétera. Si nosotros derivamos cada una de estas funciones, nosotros vamos a obtener, por ejemplo, la primera, x al cuadrado más 1, su derivada nos daría como resultado 2x. Si nosotros derivamos la segunda, x al cuadrado más 3, su derivada va a ser 2x. Y si derivamos la tercera, x al cuadrado más 1/2, también obtendríamos 2x. Por lo tanto, para estas tres funciones, que son diferentes, por así decirlo, en una constante, en 1, en 3 y en 1/2,
su derivada nos da siempre la misma función, 2x. Eso quiere decir que su función, nuestra función sin derivar, todas tenían una constante que al momento de ser derivada pues desaparece. Entonces a eso hace alusión esta constante c que tenemos aquí, que cuando derivamos una familia de funciones, y estas tres funciones que tenemos aquí, se dice que es una familia de funciones porque si se fijan tiene la misma estructura, ¿no? X al cuadrado más una constante. Entonces al derivarse pues se pierden esas constantes, pero al integrarse todas pueden provenir de la misma función general, ¿no? Que sería x al cuadrado más una constante c, y pues esa constante c es lo que hace referencia a todas estas constantes que desaparecen al momento de derivar una función. Es decir, este conjunto de funciones de aquí sería nuestra función f de x, sería nuestra función f mayúscula de x, y al derivarlas este conjunto de funciones de aquí sería nuestra familia de funciones f minúscula de x. Bueno, entonces, habiendo explicado esto, lo que es el concepto de integración de una manera muy rápida y muy intuitiva, lo que queremos es no perder mucho tiempo en eso, sino más bien pasar a ver cómo se resuelven los diferentes tipos de integrales que pudieran aparecer por ahí, no sé, en algún ejercicio, o si estamos en algún curso de integración, ¿no? Básico que vamos comenzando. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a comenzar con lo que vendría siendo las integrales inmediatas. Las integrales inmediatas. ¿Qué son las integrales inmediatas? Las integrales inmediatas representan aquellas integrales, más bien dicho, fórmulas de integración que se pueden obtener fácilmente a través de la derivación. Y bueno, no vamos a demostrar aquí de dónde salen estas fórmulas de integración inmediata. Lo único que vamos a hacer es ir viendo cada fórmula y resolviendo ejercicios de cada una, ya que es un curso intensivo. Bueno, comenzaríamos primero con la primera fórmula, que es la más básica, que sería la integral de diferencial de x. La integral de diferencial de x va a ser igual a x más una constante c. Bueno, el hecho de que en esta fórmula adentro de la integral no tengamos como tal una función que digamos sea visible, no significa que no haya una función. Cuando en una integral nos aparezca de esta forma, aquí lo que nos está diciendo es que hay un 1 que está multiplicando a ese diferencial de x. Entre otras cosas, ya dijimos que era el símbolo de integral, y siempre va a estar acompañado por este otro símbolo que significa, o que se llama, diferencial de x. El diferencial de x en las integrales lo único que hace referencia, solamente sirve para indicarnos respecto de qué variable se está integrando. En este caso se está integrando respecto de la variable x, pero igual podríamos tener diferencial de v, diferencial de h, etcétera, o de v o de h, y sería exactamente lo mismo, se estaría integrando respecto de esa variable. Si es de v sería v más c, si es de h sería h más c. Bueno, para este curso vamos a utilizar la variable x. Entonces aquí, aunque no aparezca, está implícito que hay un 1 que está multiplicando a ese diferencial de x. En pocas palabras, esta fórmula sería lo mismo que si tuviéramos lo siguiente: integral de 1 por diferencial de x. Es decir,
nuestra función f de x minúscula va a ser la constante 1 y la integral de esa constante 1 va a ser igual, como ya dijimos, a la variable x más una constante c. Entonces, pues esta es básicamente la primera fórmula que vamos a estar viendo y pues realmente es muy sencilla, no dice mucho. Entonces siempre que tengamos que integral diferencial de x o integral de 1 por diferencial de x, siempre su resultado va a ser x más una constante c, sin mucho que decir. Y pues nosotros vemos que la primitiva esta, f mayúscula de x igual a x más c. Si nosotros derivamos esta función, si la derivamos, vamos a obtener que la derivada de x pues es 1 y la derivada de c pues es 0. Entonces volveríamos a nuestra función que teníamos al inicio, a 1. Por lo tanto, si derivamos y regresamos a lo que teníamos al principio, adentro de la integral, y tenemos lo mismo, significa que nuestra integral de entrada está bien hecha. Bueno, visto la primera fórmula de integración, pasemos a la siguiente. Esta de verdad no tiene nada de complicado, simplemente es eso. Integral de diferencial de x es igual a x más c. Bueno, veamos la segunda fórmula. Nuestra segunda fórmula del cuadro de integrales inmediatas sería la integral de a diferencial de x va a ser igual a integral diferencial de x, donde, atención con esto, a va a ser una constante. Va a ser una constante y además a va a pertenecer a los reales. Es decir, a puede ser cualquier valor dentro de los números reales. Bueno, en algunos textos de cálculo, más bien dicho que en la mayoría, esta fórmula de integración inmediata, más que una fórmula de integración inmediata, nos la ponen como una propiedad de las integrales, la cual nos dice que si tenemos una constante adentro de una integral, nosotros podemos sacar esa constante afuera de la integral y resolver lo que nos queda, es decir, la integral que queda. Básicamente lo que significa es que nosotros podemos sacar todas las constantes o cualquier constante de adentro de una integral para después únicamente resolver lo que nos quede dentro de la integral, que normalmente pues va a estar en términos de la variable x, van a ser funciones en x. Entonces pues, y si se dan cuenta, esto que nos queda aquí, integral de dx, pues es simplemente la fórmula de la primera integral que ya habíamos visto, que es x más c. Entonces esto nos extiende un poquito lo que viene siendo la primera fórmula, y vamos a ver tres ejemplos rápidos. El primero, por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de 5 diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues aquí nuestra constante a va a ser 5, y de acuerdo a nuestra segunda fórmula de integración, nosotros podemos sacar ese 5 por fuera de la integral y decir que tendríamos que integral de 5 diferencial de x va a ser igual a 5 por la integral de diferencial de x o integral de dx. ¿Y eso a qué sería igual? Bueno, pues este 5, como está fuera de la integral y es constante, ya no lo tocamos, únicamente nos toca aplicar nuestra primera fórmula que teníamos, es decir, la de la integral de dx
a esta parte de la integral, y pues este 5 simplemente va a multiplicar a lo que obtengamos pues de nuestra primera fórmula. En este caso sería 5 que multiplica a la integral de dx, pues es x más c, o sea 5 multiplica a x más c. Y pues aquí ya prácticamente hemos resuelto la integral. Tendríamos que esto es igual a 5x más 5c. Y pues esto sería igual a 5x y 5c, puesto que el 5 es una constante y c es otra constante, y ambas son, pues, es el producto de dos constantes. Nosotros podemos decir que esto va a ser igual a otra constante, podemos llamarla c mayúscula si queremos. Entonces tendríamos 5x más c, y esa sería la respuesta a nuestra integral. Como vieron, estamos aplicando nuestra segunda fórmula y la primera fórmula para obtener la respuesta a esta integral, ¿no? Que es la integral de una constante. Bueno, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la integral de menos 3 quintos diferencial de x, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, pues aplicando la segunda fórmula, como vimos, sacamos el menos 3 quintos por fuera de la integral, nos queda menos 3 quintos por integral de x, y esto va a ser igual a menos 3 quintos que multiplica a la integral de dx, que es x más c, y esto sería igual a menos 3 quintos de x, y este menos 3 quintos pues multiplicaría a esta constante c, y como ya dijimos en el ejemplo anterior, siempre que en una integral tengamos multiplicación de constantes, el resultado va a ser otra constante. Entonces sería más una constante c, o sea tendríamos menos 3 quintos de x más una constante c. Veamos un último ejemplo con esta fórmula. Perdón, ahí. Para posteriormente pasar a la siguiente fórmula de integración inmediata. Bueno, tercer ejercicio. Integral de pi diferencial de x. Como vemos, tenemos la integral de la constante, de esta constante numérica, que sería pi. Pi, pues sabemos que es una constante numérica porque pues el valor de pi es redondeado 3.1416, y pues es un número, es una constante. Todo número va a ser una constante. Entonces, aplicando la segunda propiedad, tendríamos que esto es igual a pi por la integral del diferencial de x. Y pues aplicando nuestra primera fórmula, tendríamos que esto es igual a pi que multiplica a x más una constante c. Y pues como ya dijimos, se realizaría el producto de pi por x más c. O sea que tendríamos simplemente pi x más, y este pi por esta c pues sería otra constante c, y este sería el resultado de esta integral. Entonces pues como vemos hasta ahorita, aplicar estas dos primeras fórmulas de integración realmente es muy sencillo, no tiene nada de complicado. En el primer caso, cuando se trata de la integral de una constante, simplemente sacamos la constante fuera de la integral y aplicamos la primera fórmula de integración que vimos, la de integral de dx, que nos da x más c. Y cuando simplemente tengamos la integral de dx, pues eso va a ser igual a x más c. Bueno, pues hasta aquí este video, esta clase,
y nos vemos en el siguiente video con la siguiente fórmula de integración inmediata.